Ven conmigo con todo lo que tengas, superaré el destino cada vez. Winterveil representado por Max. Contra. Por su forma y por el poder que exhibía, esa cosa no parecía una invocación, sino un rey demonio que acababa de descender a la tierra. Sea cual fuera la respuesta, las hormigas ardieron ante ese absurdo pilar de llamas. El rey de las hormigas comenzó a temblar una vez más. El narrador describiendo a Tusk, representado por Lorenz. Lorenz, estrategia base. Parte 1. Ya que mi rival merece el primer turno, empezamos de una vez. Ya desde un inicio podemos darnos cuenta de lo obvio, estamos enfrentando a dos magos, un mago y un chamán más específicamente, no muertos y que ambos tienen varias inmortalidades que hace difícil poder eliminarse mutuamente. O eso sería de no ser por un detalle. La autoridad del monarca de las sombras, una habilidad que hace counter directo no solo a esqueletos, zombies, liches y archiliches, sino también a aquellos que hayan muerto y revivido. Por lo que en palabras simples, mi rival no puede dañar a Tusk por varios factores. La propia presencia del alto orco es suficiente para enamorar revividos, no es chiste, si tiene ese axe, los enemigos no muertos se arrodillan ante el monarca y sus sombras y más destacable aún. Los ataques directamente son bloqueados sin necesidad de que Tusk bloquee, que en este caso sería un X2 ya que por el himno tiene defensa automática. Simplemente la pelea se resumiría en Wig, cayendo de rodillas al no demostrar ningún tipo de anti-axe para este escenario específico. Y sí, no bromeaba con lo de amor. Este efecto también se aplicaría a sus tropas por lo que tampoco contaría con ellas en esta batalla. Parte 2. En un apartado más ofensivo. Todo ataque que Tusk haga es un daño que afecta al cuerpo y alma del objetivo. Sus himnos demostraron poder hacerle efecto a seres completamente espirituales e incluso llegó a negar habilidades de seres espirituales como lo es un monarca. Es más, Jin requirió de usar su bendición para negar los efectos como sueño, locura, letargo, petrificación y agonía por lo que estos sí fueron capaces de afectarlo a pesar de su naturaleza. Y mi rival considera peligrosas las habilidades con daño al alma, incluso menciona que podría afectar su capacidad de revivir. Además de que de nuevo, tampoco presento alguna resistencia o anti-axe a magia que ataque directamente a su alma y ser un esqueleto que está librado de las limitaciones de un cuerpo orgánico tampoco lo va a salvar porque una vez más, este efecto también afecta el alma por más inmaterial que sea. Así que petrificación, locura o agonía sería suficiente para dejarlo fuera de combate. Otra habilidad que se me olvidaba, era que Tusk también de forma pasiva muestra tener manipulación del miedo. Parte 3. Y si no queda simplemente usar el encantamiento de Tusk de Himno del Dragón de Fuego, que es un ataque con la suficiente potencia de ataque para generar evaporación, en el sentido más literal posible, y ya que mi rival no demostró resistencia al daño molecular o daño atómico, él no cuenta con resistencia a este tipo de ataques. Habilidades como el miasma tampoco servirían, aparte de que porque Tusk ya está muerto y ya deje claro porque atacar a un miembro del ejército de sombras para un no muerto es imposible, este no tiene un cuerpo físico. Siendo el mismo solo una masa de oscuridad mana. Resumen de estrategia. Mi rival no puede herir a Tusk porque al ser un miembro del ejército este le hace counter directo, es más, sus propias fuerzas levantarían armas contra él. Mi rival no demostró resistencia a la gran variedad de himnos que Tusk tiene en su repertorio e incluso demostró ser vulnerable a ataques que dañen directamente el alma ya que puede interrumpir su resurrección. Tampoco tiene muestras de soportar el daño a niveles atómicos o moleculares que le permitan tanquear el himno de dragón. Si este intenta atacar, puede ser bloqueado fácilmente con himno de protección, escudo automático, la autoridad del monarca, escudo automático X2, o nulificado por algún cántico de Tusk. Y sobre mencionar que Tusk cuenta con una armada propia que supera por bastante la fuerza de la armada de mi rival, que por cierto, tampoco tiene forma de negar la regeneración o resurrección de las sombras. Por lo que en resumen, esta batalla se la lleva el chamán. Max. Apartado para responder. Bien, como es mi primer reto no me reten si no me sale tan bien pero aquí vamos a jaja. Para empezar, ¿qué nos aseguraría que esta habilidad funcionaría en mi rey? Lo digo más que nada porque la definición de no muertos en ambos versos son muy diferentes, por ejemplo. El de solo leveleando se tratan de resurgidos hechos de mana y sombras cuyas sombras provienen del mismo rey, ¿no es así? Además, no tendría por qué afectarle a mi personaje al ser de un universo completamente diferente, además de que este rey no tiene emociones como tal a diferencia de lo que parece que sí tienen los de solo leveleando. Pruebas. Adjunta un link. Sobre esto, es cierto que el daño al alma podría afectarle, pero no significa que no tenga resistencia a esto. Usar de ejemplo al héroe está bien, pero en él había algo especial, y es el hecho de que él fue literalmente creado para hacerle un counter directo al rey por la misma voluntad del mundo además de que este pudo resistir algunos ataques de este. Nuestro rey también tiene forma de evadir los ataques estos, ya sea prediciendo los patrones y simplemente cambiando de cuerpo con otro no muerto o mejor aún, transportando el ataque rival hacia el mismo. Además la misma scan menciona potencialmente lo cual significa que tiene posibilidades de hacerlo jaja. Sobre resistir ataques nivel molecular si tiene de hecho, al literalmente controlar una magia que opera al mismo nivel el miasma que opera a nivel molecular. Ahora, Tusk realmente no tiene la potencia necesaria para dañar al rey, pero ya hablaremos de eso. Quiero primero tocar este punto de resurrección de Tusk, está ligado al mana del propio Jinwoo, ¿no es así? Esto sin dudas lo vuelve una inmortalidad fuera del catálogo de crucero al estar literalmente ligada a un ser externo que encima no está en este reto, lo cual creo que también es algo injusto y dicho ser, si no me equivoco tampoco puede ser eliminado de forma convencional ya que resiste borrados existenciales. Por lo cual, por Axel debería ser semi-pesado. Aquí hablaré de mi estrategia. Primero hablando de la potencia de Tusk, realmente no debería escalar a un rango de ciudad, o al menos no comparado al de nuestro rey, principalmente porque las hazañas están mal. Empezando con esta hazaña es en un cierto tiempo como se menciona, lo cual no es inmediato y sería más con daño acumulado. Esta hazaña igual tiene muchos fallos. Primero que nada dice derribar el cual tiene muchos significados los cuales, si bien uno es referente a destruir nunca se menciona cuál exactamente, derribar también significa tirar y si nunca se deja en claro cómo la destruyó queda bastante en duda dicha hazaña porque también puede ser que solo destruyera toda edificación en esta y no dejarlo nada. Misma descripción nos da qué significa derrumbar y así. Y si comparamos estas hazañas nivel ciudad con las de nuestro rey queda muy corta, no solo porque depende de cálculos que muchas veces pueden estar mal por el hecho de que las proporciones nunca son planeadas, ni se toma en serio las medidas destructivas y así. Así que mi estrategia sería meterle un BFR a otro lugar del mundo, dejándolo fuera del combate y este no podría volver ya que la propia teletransportación de este no la hace él sino el propio Sun Jinwoo lo cual lo dejaría indefenso. Lorenz. Contraargumento, 1. Aquí ya empezamos con un fallo y es que cataloga a todos los no muertos como sombras y no al revés.
Una sombra es un tipo de no muerto, mas no todos los no muertos son sombras. Siendo más específicos, una sombra es el nivel más alto dentro de los no muertos y el rango máximo de un nigromante es el señor de las sombras. Las sombras tienen características especiales respecto a los otros no muertos del verso, como que estos no resucitan con su cuerpo original, sino que estos obtienen una nueva forma hecha completamente de oscuridad. Un ejemplo gráfico: la sombra de Kamish sobre los restos de lo que solía ser su cuerpo. Mientras que otros no muertos de diferentes tipos sí están ligados a una existencia física, como lo pueden ser los esqueletos y liches. Incluso resalte cómo es que no importa qué tipo de no muerto seas, esto igual te va a afectar por el simple hecho de haber revivido, ya basta para poder ser afectado. Por lo que de nuevo, esto se mantiene. Tema de daño al alma. Sobre eso, igual aún no muestra nada que le dé una resistencia a algo que puede ignorar la resistencia del objetivo, como un himno de agonía, petrificación o locura. Ya que a Tusk solo le basta con nombrar su hechizo para producir dichos efectos, no requiriendo impactar. Sobre que es probable, sí, lo es, hasta Luig considera que eso es lo que le podría pasar si él se ve herido por estos ataques. ¿Cuál es tu punto? Él no demostró nada, ni afirma ni desmiente, por lo que nos tenemos que guiar en base a lo que nos dicen, y lo que nos dicen es que puede interrumpir su resurrección. Sobre el tema de Himwo, simplemente es irrelevante, la relación que tienen las sombras con Himwo, es decir, invocación e invocador, es simplemente alguien que le da energía a la sombra para materializarse. Esto ni siquiera es infalible, se vio a personajes con legados de regeneración negar el que las sombras se regeneren o sean resucitadas. Incluso se llega a ver que las sombras pueden ser derrotadas sin necesidad de asesinar a Himwo. Esto solo se aplicaría a su durabilidad y estamina, ya que esto indica la cantidad de daño que un soldado sombra puede regenerarse antes de que se acabe la energía. En resumen, Him solo se limita a ser el invocador. Controlar magia del mismo nivel, no ser dañado por otra magia del mismo nivel. Igualmente, Tusk puede hacerse más fuerte a lo largo del combate con su evolución reactiva, algo que no solo lo vuelve más fuerte, sino también más hábil, observador e incluso inmune a que se use el mismo ataque en él 2 veces. Contraestrategia 1. Entiendo a dónde quieres llegar, pero simplemente, no. Los cazadores rango nacional, una subcategoría donde se encuentran los rango S más poderosos, directamente son mencionados con la potencia de ataque. ¿Qué pasaría si Corea poseyera una potencia que se decía que rivalizaba con una ojiva nuclear en términos de potencia de fuego pura? Y no, Tusk es mucho más fuerte que varios cazadores de rango S, pero tampoco llega al nivel de un nacional. Y de nuevo, esto sería el AC, potencia de ataque, de un cazador rango nacional, más no su DC, capacidad destructiva, que sigue siendo de unos cuantos metros. Mismo caso con los orcos, que son superiores a cazadores rango S, que pueden destruir ciudades pero solo atacan de forma física. Aquí mi rival omite un detalle: el BFR dimensional solo se puede hacer con Himwo. Pero no es una limitante para que una sombra aparezca desde lugares donde hay sombra. Incluso se muestra que pueden aparecer y desaparecer desde las sombras. Por lo que no, esto no niega en absoluto la habilidad de teletransportación de las sombras. Por lo que enviar a Tusk o sus tropas a otra parte del mundo no tendría valor alguno, puesto que, a menos que mi rival no tenga una sombra a su alrededor, es imposible que no vuelvan. A menos que el argumento incluya un cálculo en respuesta o señales concretamente en que falla el cálculo, el argumento se define en un está mal, en algo que ni siquiera se puede probar. Extra. Ya que mi rival tarda en responder, agregaré algo respecto a este feat del capítulo 17. Y es que este hechizo no solo destruye la capital, sino que también deja un agujero gigantesco que es rellenado cuando el Lich cambió las coordenadas de las ruinas a un país pequeño. Y el cráter que el Lich dejó ocupa una gran parte del mapa de dicho país. Hasta se puede ver que el agujero que él mismo creó con sus ataques es fácilmente rellenado por el árbol cuyo trasplante dejó el agujero en el mapa. Resumidamente, pudo usar una cantidad intensa de maná para intercambiar las coordenadas de un país pequeño con el bosque de árboles del mundo, además de que con ataques es capaz de crear un agujero de dicho tamaño. Y escala que, por cierto, mi rival puso al personaje antes de empezar el reto. Por lo que, incluso llega a considerarlo de dicho nivel. Max, apartado para responder 2. Disculpen la demora, me sentía algo enfermo. Aquí creo que hay un error de comprensión de parte de mi rival al decir que se mencionan con dicha potencia cuando no es así. Además, quiero resaltar que las ojivas nucleares también tienen un rango bastante variado y no son tan potentes como uno cree. Aquí mismo incluso nos dicen que usualmente se usan para destruir edificios. ¿Podría Corea finalmente tener un cazador a nivel de una potencia internacional? En todo el mundo hay menos de 10 personas que puedan ser consideradas verdaderamente una potencia mundial. Pero ¿qué pasaría si Corea poseyera una potencia que pudiera rivalizar con una ojiva nuclear en términos de potencia de fuego? Aquí mismo podemos notar cómo usan términos de posibilidades como ¿qué pasaría? ¿Podría? Además de que siempre se dejó en duda y no se confirmó directamente. Sobre el cálculo, en realidad se notó un problema grande, y es el agregar el tamaño de zoom en el panel donde no se veía y se especula bastante, ignorando el hecho de, por ejemplo, las proporciones correctas y el punto de vista. Y en la segunda imagen pasa lo mismo, se sacaron medidas con referencias sacadas de no sé dónde, jaja. Imagen donde no se ve ni siquiera a zoom. Aquí igual noto dos grandes problemas. El primero sería que no tenemos un rango exacto de hasta dónde puede llegar dicha teletransportación, que tampoco se mencionó en el respect. Segundo es que esta información no estaba en el respect, es una habilidad nueva el transportarse a través de sombras, ya que en el respect solo se menciona que hacen un intercambio y ya. Scan donde se habla de la transportación. Si bien esto puede seguir siendo así, ¿por qué igual serían útiles con un no muerto de otro verso? Lo digo porque estos operan a base del mana barra magia dentro del verso de solo leveando, algo diferente al del verso del rey donde estos operan con una energía diferente llamada miasma. Además de que, el mismo rey tiene control sobre los no muertos también, así que en todo caso, quedaría en un punto nulo para ambos. Sobre esto, son simplemente hechizos de estados, mi rey es alguien carente de emociones ya que ya está muerto, este solo tiene unos episodios cuando se trata de personas de su otra vida, pero él mismo menciona que ya no siente nada y la petrificación poco podría servir sinceramente ya que, al ser un esqueleto no tiene mucho que petrificar, además de que siempre puede cambiar de cuerpo o usar campos de miasma para cubrirse. Los ataques nivel atómicos de Tusk solo se vienen en ataques específicos como el de fuego, creo que ese era. Y vemos como estas cosas de estados, que solo tienen los seres vivos, no le afectan. Y sobre el daño al alma, quisiera ver en qué momento Tusk daña a Jin cuando este ya se vuelve un monarca, porque incluso cuando Sun resurgió este era dañado por monstruos menores como los lobos o la araña de los primeros Cars. Y incluso era dañado al estrellarse contra muros. Adjunta links y 2 imágenes con pruebas.
Sobre esto en realidad no quita el hecho de que tiene una forma dependiente de volver tras cada batalla está ligada directamente a alguien, e incluso es mencionado en el respect. De hecho, en este caso sí, vemos como el mismo miasma es capaz de mezclarse con las moléculas del aire, así que sí puede. Sobre esta hazaña, supongo que es un Deku, así que lo responderé como tal. Si me llegó a confundir, corregirme por favor. Aquí hay un problema con la hazaña, por lo cual por eso mismo la cambia, ya que incluso yo leí mal esto en el primer momento. Scan en cuestión. Lo importante es esto. En la misma Scans nos dice cambie las coordenadas de las ruinas de ese pequeño país. Bien, hasta ahí está bien, entiendo igual el por qué hubo confusión, ahora resaltemos bien. De las ruinas de ese pequeño país, de las ruinas ahora se entiende. La hazaña en cuestión es que no movió el pequeño país, sino que movió las ruinas de ese pequeño país. Definición de ruinas. Y un país es mucho más grande que unas ruinas, incluso si hablamos de uno pequeño. Un país es más que solo el lugar de edificación. Además en la propia scan vemos el tamaño de ese pequeño país, así que no es una hazaña de ese nivel por desgracia. Lorenz. Respuesta 2. Aquí está faltando el contexto, porque no es que duden de que los cazadores rango nacional tengan dicho poder. Es más, la mención de compararlos con armas nucleares no es única y existen bastantes más. Pero el punto es el siguiente, Corea no tenía un cazador de rango nacional, no tienen a alguien tan poderoso y estaban manejando la posibilidad de que Jinwoo fuera un cazador de rango nacional, lo que nos confirma que un personaje de rango nacional tiene una potencia absurdamente alta. Destruir edificios es algo que pueden hacer hasta cazadores de rango A, incluso Jinwoo con el poder de un rango A ya demostró hazañas como de un golpe lanzar a un monstruo del tamaño de una estructura contra varios edificios. Link que lo prueba. Hazaña que menciono. El tamaño de Jinwoo lo sacan de, literalmente hablando, el panel anterior. Es una simple regla de 3 lo que se pone en juego. Eso también está en el respect, incluso afirmo que la habilidad de BFR limitado es una habilidad desprendida de dicha capacidad de moverse entre las sombras. De nuevo, afirmo que de esta habilidad se desprende el BFR dimensional. El concepto que une a ambos sigue siendo el mismo, ambos son personajes que de una forma u otra murieron, lo cual inmediatamente hace que haya estado en el dominio del monarca de las sombras. Que si bien Jin en este punto no es el mismo monarca, sus habilidades se van haciendo presentes. Y como dije, esta habilidad no se limita a los no muertos, con morir ya es suficiente. Y no, argumentar que el rey también tiene control sobre los muertos en este caso tampoco vale nada, porque incluso un Lich, que era el jefe de la mazmorra y todos los esqueletos eran sus invocaciones. El Lich y sus esqueletos igual eran incapaces de atacar a las sombras. Aquí genuinamente no sé a qué quiere llegar, efectos como locura o petrificación no son emociones en ningún aspecto. Más específicamente, locura es un trastorno y o alteración mental, por lo que el simple acto de tener conciencia ya vuelve vulnerable a mi rival a pesar de que tenga o no sentimientos. El argumento de la petrificación poco podría servir sinceramente, ya que al ser un esqueleto no tiene mucho que petrifica directamente, no tiene sentido, porque de nuevo, afecta directamente al alma. El personaje de mi rival cambia de cuerpo moviendo su alma, el ataque es imposible de esquivar para él porque no solo lo va a petrificar de forma física sino también espiritual. Y ya mencioné que no tiene defensa contra eso. Sobre que Tusk ataca al alma, todos los monarcas y gobernantes son entes espirituales. Todos los monstruos del verso son capaces de dañar a herir entre muchas comillas a los monarcas y gobernantes, porque todos los monstruos son parte de las armadas de ambos bandos diseñados para acabar con el resto. Si no te convence, las sombras sí mostraron poder herir a los monarcas. Y para rematar, se nos dice desde un inicio que cuando Jinwoo murió en la mazmorra doble dejó de ser humano. Y para rematar, 2, si vimos a Tusk usar sus magias contra monarcas y pudiendo negar sus habilidades. Por lo que magias que afecten a niveles espirituales quedan nulificadas. Y sobre que solo uno de los ataques de Tusk tenga daño atómico, exactamente en qué parte eso es algo malo. Porque el resto de ataques de Tusk que no están basados en fuego van directamente como ataque al alma y cuerpo ignorando su durabilidad. El efecto de estado que mi rival es inmune no va al alma. No hace referencia o implica que sea un ataque espiritual. No muestra poder causar ese tipo de daño el cual hasta el personaje rival considera peligroso. Esto es una defensa Chewbacca, no tengo otra forma de definir esto. A ver, el scan es bastante gráfico con lo sucedido, no solo Duig desaparece las edificaciones o ruinas de la zona, en el sentido más literal de la palabra, y creó un cráter gigantesco. Incluso se muestra que en ese mismo cráter entra perfectamente el árbol del mundo junto a parte de su bosque, y en el propio mapa que se muestra las divisiones de países se ve claramente que esta hazaña ni de chiste llega a ser nivel ciudad. Como mínimo siendo nivel isla o país pequeño, porque dichos cráteres ocupan casi la totalidad del mismo. No simplemente movió las ruinas, dejó tremendos cráteres, por lo que también movió la superficie donde fueron construidos. El manga es demasiado explícito con lo sucedido. Básicamente trasplantó un árbol, incluso se puede ver más que claro en el mapa como estos ocupan bastante espacio, siendo como mínimo una hazaña nivel isla. Incluso viéndose como, a pesar del tremendo cráter que dejó con sus ataques, él fue capaz de teletransportar el árbol con la suficiente superficie terrestre como para sobresalir. Y sí, ya referirse a esto, como las ruinas de un pequeño país ya implica que el país o al menos, una gran parte de está en ruinas, lo repito una última vez, este agujero gigantesco que ocupa casi todo el territorio de un país pequeño fue causado por mi rival y también demostró poder trasladar las coordenadas de un bosque gigantesco capaz de rellenarlo. Esto ya lo respondí arriba pero lo respondo de nuevo. Todos los monstruos en el verso cuentan con la capacidad de dañar seres espirituales porque fueron creador para ello como tropas de los monarcas y gobernantes. Los lobos, por ejemplo, son creaciones del monarca de las bestias para que lo ayuden en batalla contra los gobernantes. Esto ya lo dije, las sombras son parte del poder de Jinwoo. Si Jinwoo no tienen magia, ellos pueden mantener su forma física, más no regenerarse o regresar de la muerte. Sin embargo, no es requisito obligatorio matar a Jinwoo para matar una sombra, ya que destruyendo su mente es suficiente para darles una muerte definitiva. Fin.